Naufragios y varaduras, historias realmente impresionantes, que apasionan. ¿Y el Pezuarza? ¿Qué pasó con ese buque? Bueno, mira, en la década del 90 todos sabemos perfectamente que la política que llevó a cabo el gobierno que hubo de Menem para la pesca y la industria pesquera argentina fue Nefasta. la muerte. Y aquí teníamos varios barcos, que eran como 6, 7, entre ellos estaba el Pezuarza. Y un día me entero que en la noche se había hundido el Pezuarza dentro del puerto. Y él era un barquito grande, no era un barquito cualquiera. Era un pesquero de los mayores que han estado trabajando acá. Entonces lo voy a ver, lo pinto, justamente había un lobo marino arriba. Esa obra está ahí en el restaurante Estela Maris. ¿En qué sector del puerto? Del lado de Necochea, yo no sé los giros, cómo lo llaman ellos. Nosotros le llamábamos gaita, ¿entendés? Y muelles. Bueno, creo que es el 8. Bueno, el asunto es que lo reflotan a través del tiempo, tiene su costo, y lo veo, estando yo en el balneario, lo veo que los remolcadores lo sacan, lo pinto cuando lo sacan, y me entero que lo van a encallar en Costa Bonita, en Punta Carballido. Bueno, voy a verlo ya y justamente ya lo estaban encallando, casi pegado al Nicolás P. y la salida de las cloacas. Y con el tiempo, como vos dijiste, viene a ser un lugar de atracción turística, como muchos otros barcos, que en su mayoría fueron algo de admirar, porque no son hechos comunes. Además era un lugar justamente para todos aquellos que venían a conocer Quequén y Necochea, el lugar ideal para una foto. Sí. Bueno, pero te digo, Mario, en casi todos los casos, por ejemplo, cuando encalla el Anita acá, la gente era una cosa de loco de ir y sacar fotografías. Bueno, entonces Además, semejante mole de hierro impresiona. Claro que sí. Entonces, con el tiempo yo veo que se desprende la popa. Y estuvo un tiempo así y cada vez se iba deteriorando más. Y yo pensaba que en cualquier momento se iba a hundir de babor. Y fue así, en un momento desaparece toda la estructura de puente de mando y la parte de la bodega de proa. Y queda la proa sola. Y se conoce que estaba enganchado de la quilla desde el puente de mando, o sea, del resto del barco, de la estructura que se había hundido, estaba enganchado a la proa, porque la proa recibía unos embates tremendos de lleno, porque había sido cortado así, y la proa se veía perfecta de la playa. Lo partió en una palabra. Claro. Y de pronto, el año pasado, vino un temporal y lo hizo desaparecer. Entonces, es una pena porque lo que se hizo por ejemplo, con el Ignoso, a mí me llama la atención la poca inteligencia o decisiones de los que toman las medidas de que es un barco, tienen que ser sacado del puerto. Yo estaba en el momento en que lo estaban varando al Ignoso. El Ignoso era un barco de una importante envergadura, que había sido un tipo barco de guerra. Y el casco muy fuerte, bueno, lo transformaron y lo convirtieron en pesquero. Y ahí estaba rompiendo ya las escaleras, porque tenía un movimiento así, hasta que de pronto los vientos del este traían la arena y lo apresiona. Queda con una cama de arena, o sea, estaba posado en la arena. Y pasó el tiempo, lo pinté varias oportunidades, y una noche, estando en el balneario, oigo
estrépito, un ruido tremendo. Y era el barco que había roto algunas cadenas y los cabos y se vuelca porque hubo una gran marejada al interior. Por eso que hay que tener mucho cuidado y yo lo digo en los 33 puntos que yo te voy a dar para que lo leas, porque no tienen conciencia del movimiento del mar y del comportamiento del mar sobre nuestro puerto. No tienen conciencia. Entonces, hubo un gran movimiento sobre babor, le vació ese lado, lo dejó hueco, lo dejó vacío, mientras el derecho estaba todavía apoyado. Y se vuelca hacia babor. Vinieron después los desarmadores, hicieron un buen negocio porque sacaron la mitad de lo que se veía, pero queda enterrado el otro.